Vamos a una charla entre pares con Guadalupe Mendoza Suaní y Gunther Dietz, del Instituto de Investigaciones en Educación, quienes nos hablan sobre educación y el trabajo de investigación que realizan en esta materia. El tema de nuestra plática es la enseñanza, procesos de enseñanza-aprendizaje que están cambiando fundamentalmente en la sociedad contemporánea, y uno de estos cambios tiene que ver precisamente con que los sistemas educativos estaban acostumbrados a pensar procesos de enseñanza desde el Estado, desde lo macro, generando currículums únicos, generando marcos de referencia nacionales para que haya homogeneidad en procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos. Y eso está cambiando ahora. Estamos pasando en la llamada sociedad de conocimiento, que es en el fondo una sociedad de muchos conocimientos, a formas mucho más complejas de aprendizaje, donde el papel del docente, de la docente cambia sustancialmente y donde nos fijaremos más en los sujetos de aprendizaje y no tanto en los sujetos que enseñan. Entonces yo creo que eso ha sido un cambio copernicano que estamos viendo en los diferentes niveles de la educación, tanto desde preescolar primaria hasta la educación superior. Lupita, tal vez tú puedas también compartir algo en relación sobre todo a la educación básica, donde has hecho muchos trabajos. Sí, bueno, la educación básica atraviesa por un momento muy importante en la coyuntura de un nuevo modelo educativo que supondría reconocer la diversidad de la población atendida en educación básica y en educación obligatoria, que llega hasta medio superior. Y lo que estamos observando es que a pesar de todo lo que se ha avanzado en cuanto a investigaciones, desde la investigación educativa y otras disciplinas, pues para posicionar esa necesidad de un currículum que atienda la diversidad, que atienda los diferentes contextos en los que ocurre la enseñanza, pues todavía vemos esa preeminencia de un currículum único, de un currículum que está dirigido a una sociedad nacional, digamos, homogénea, que no tiene necesidades diferentes y ni derechos diferentes. Por ejemplo, me refiero a lo lingüístico y lo cultural, ¿no? Entonces, permanece, es vigente desde la educación básica esa visión de homogenización de la sociedad a través de la educación. Y bueno, pues tú también podrías hablarnos un poco de la educación superior, ¿no? Donde estamos viendo también tendencias interesantes. Sí, este corset todavía del currículum único en la educación superior se traduce en disciplinas que en el fondo se remontan al medievo o a la época del siglo XIX y que siguen siendo un corset. Es muy difícil transitar a procesos más complejos de enseñanza-aprendizaje basados en proyectos, basados en problemas reales, para que los estudiantes y las estudiantes en la universidad se orienten, hagan un itinerario formativo a partir de esas problemáticas, en vez de seguir reproduciendo introducción a 1, 2, 3 y tener un currículum fijo. Yo creo que es todavía muy difícil, pero ha habido algunos avances para repensar la malla curricular a partir de los problemas de la sociedad y no tanto a partir de lo deseable en cuanto a la formación disciplinaria, que es canónica, pero que es de alguna manera caduca. Entonces, en ese sentido, programas como la Universidad Intercultural, la Universidad Veracruzana Intercultural, pero también en otras carreras se está transitando al trabajo interdisciplinario, donde estudiantes ingresan con problemas específicos y el currículum se va generando a partir de esa problemática. Entonces, la malla curricular no es fija, no es, digamos, deductiva, que alguien desde arriba la define, sino que la malla curricular se va tejiendo metodológicamente a partir de lo que él o la estudiante necesita. Eso significa atención más individualizada, más personalizada, y significa que nosotros como docentes en la universidad nos convertimos en mediadores de distintas fuentes de conocimiento, de distintas fuentes de saberes, ¿no? Sí, creo que un ejemplo interesante de esto y que puede darnos cómo en la universidad esto está ocurriendo es en los posgrados, ¿no? En los posgrados en el Instituto de Investigaciones en Educación tratamos de generar ese currículum más adaptado a los proyectos mismos de los estudiantes, que emergen de necesidades específicas,
que hemos observado en el sistema educativo, no solo formal, ¿no? Sino en situaciones educativas no formales que son amplísimas. Entonces creo que los posgrados es un nivel de gran innovación en este sentido y que está dando pistas para cómo lograrlo en educación en otros niveles, en educación superior e incluso básica. Y eso nos reta también en la formación docente, el futuro, porque tanto en institutos como el nuestro, como en facultades de pedagogía, como en las propias escuelas normales, tenemos que repensar el papel del docente si realmente queremos que los procesos de aprendizaje formen el punto de partida de estas mallas curriculares. Entonces, ahí creo que hay algunas experiencias, necesitamos mucha movilidad para conocer otras experiencias, necesitamos trabajar mucho más en redes de docentes, conocer buenas prácticas que las hay. Tú lo has encontrado en tu evaluación, hay escuelas multigrado que son más innovadoras en lo didáctico que las grandes escuelas con su sesgo urbanocéntrico, con su sesgo hacia las clases medias, hacia el estudiante deseable. Y todo esto son retos para el profesorado. El profesorado ha sido formado para trabajar con una sola lengua, con un solo canon, y eso ya no existe hoy en día. Los saberes son diversos, los jóvenes que entran tanto en educación básica y nosotros lo vemos en educación superior, tienen fuentes de información en redes sociales, en internet, más fiables o menos fiables, pero ellos tienen otro acceso a información que la que nosotros teníamos cuando aprendíamos con un libro de texto, cuando aprendíamos con algo premasticado, preestablecido por la generación anterior. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos experimentar desde abajo hacia arriba y no al contrario, desde arriba hacia abajo, de forma mucho más inductiva con estas enseñanzas que nos dan los propios docentes que trabajan en la Sierra Norte de Puebla, en las grandes montañas de Veracruz, donde hay experiencias muy ricas en cuanto a innovación docente con este tipo de enfoque hacia la diversidad.